Y la palabra de Dios nos dice en 1 Timoteo capítulo 3, verso 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad. Hace cerca de 2000 años, hace que hubo una cosa trascendental muy importante. Es una obra que el mundo no la ha entendido hasta el día de hoy, pero movió a muchos grupos, organizaciones en el mundo. Esto que sucedió sigue moviendo y seguirá moviendo a las masas humanas. Ha movido a los ateos, materialistas, filántropos, agnósticos, escépticos y politeístas. En fin, al mundo entero en la historia es el centro de todo. Por eso la historia siempre se centra de esta manera, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es el centro de esta historia que estamos hablando. Dios en Jesús declaró el misterio. ¿Qué es misterio? Misterio en hebreo es sod ras, del griego mysterion. El sentido etimológico expresado significa algo escondido o algo en secreto. Eso es un misterio. Bendito sea Dios, que este misterio ya fue revelado, aunque para algunos todavía sigue siendo oculto. Los santos patriarcas y profetas quisieron conocer, no tuvieron la oportunidad, dice 1 Pedro capítulo 1, verso 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Verso 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Jesús y las glorias que vendrían tras ellos. Verso 12, a esto les fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros. Era que ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas y por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. De tal manera que todos los profetas quisieron saber de quién hablaban, a qué tiempo sucedería. Hay descripciones muy importantes entre los profetas que hablaron. Por ejemplo, tenemos a Isaías, desde su nacimiento habla de Jesús. Él vio en revelación hasta la mujer que lo daría a luz. Una virgen concebirá, dijo él, y dará a luz un hijo. También vio los oficios. Dice que un niño nos ha nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y más tarde vio hasta el momento de la crucifixión de Jesús. Él ve que fue molido, azotado por causa de nosotros. Todo lo vio. Lamentablemente no supo de quién se trataba, ni de quién hablaba. Y esta fue una insatisfacción en que ellos murieron, porque no supieron qué era lo que estaban diciendo, porque era una revelación del Espíritu de Dios. Para ellos fue un misterio. Bendito sea el Señor, que ese misterio ya fue declarado. Indiscutiblemente que Dios se manifestó en la carne. El apóstol dice que esto no se debe ni discutir, porque está tan claro como el sol en un día de verano. La palabra manifestar es igual que darse a conocer. Es correr el telón
y aparecerá lo que Dios tiene oculto. Dios le dio a conocer con un cuerpo humano, de lo cual él carecía. Tomó un cuerpo para hacer el sacrificio por la humanidad. Si Dios hubiera tenido sangre que derramar, no había necesidad. Si Dios hubiera tenido un cuerpo que darlo para ser sacrificado, tampoco había necesidad de que Dios se humanara de esta manera. Pero como Dios es espíritu incorpóreo, intangible, necesitó de cubrirse de un cuerpo humano, y en ese cuerpo humano vino para ser nuestro Salvador. La Escritura nos dice, el verbo, que del griego es logos, la palabra se forró de carne en el vientre de una mujer. Verbo es la palabra, la expresión de un pensamiento o el pensamiento mismo. Pero cuando se expresa, la palabra tiene acción. Dice el capítulo 1, verso 1 del libro de Juan, y verso 2. El verso 3 aún dice, sin el verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Por qué? Cuando Dios no habló, no hubo nada. Por tanto, todo lo que ha sido hecho fue hecho por el verbo o la palabra hablada. Eso es el verbo. Y el verso 14 dice, aquel verbo, que es la palabra, se manifestó en carne. Eso es lo importante, que ese verbo, la palabra, se forró de un cuerpo humano. Fue justificado en el Espíritu, dice Mateo capítulo 3, versos 16-17. El día en que Jesús fue bautizado es un acto que fue presidido por Juan el Bautista. Allí en el río Jordán, Juan tuvo una visión, vio al Espíritu de Dios descender en una forma corporal y que posa sobre Jesús. El Señor le había dicho a Juan, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, él es. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Dice el capítulo 1, verso 33 del libro de Juan. El verso 34 dice, Juan dice, y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan no vio una paloma, sino una figura. Él vio una silueta como un pájaro. Es un símil. Él no dice que vio una paloma, como algunos dicen. Y por cierto, hay hasta cuadros trinitarios donde forman una paloma allí y dicen que es del Espíritu Santo. Juan no está diciendo que vio una paloma. Él dice como paloma, que es un símil, parecido. En sus características y cualidades se parece a una ave. Pero el Espíritu Santo no es un pájaro, es la deidad tomando posesión de lo humano, visto de los ángeles. Dice Lucas capítulo 2, verso 11, los ángeles han estado involucrados en todo el ministerio de Jesús. Un ángel anunció su engendro, Lucas 1:31. Ángeles anunciaron su nacimiento, Lucas 2:11. También los ángeles le apoyaron cuando fue tentado por el mismo diablo y Jesús salió victorioso, Mateo 4:11. Cuando ordenaba y oraba en el monte de Getsemaní, en el monte de los olivos, ángeles vinieron y le confortaron. Cuando resucitó, ángeles estaban en la puerta de su sepultura, Mateo 28. Cuando fue alzado arriba en gloria, ángeles anunciaron, este Jesús, así como ha sido tomado entre vosotros al cielo, así vendrá. Hechos 1, 11, 12. Cuando regrese, también ángeles vienen con él. Dice, él viene en las nubes con sus santos ángeles. Entonces, los ángeles son mensajeros del Señor. Y quiero aclarar que los ángeles no son espíritus de muertos, ni tampoco son difuntos. Los ángeles es una creación especial que Dios hizo desde el principio, de tal manera que la religión del mundo dice que cada persona que se muere es un ángel. Dios no necesita de ese tipo de ángeles. Y otra vez dicen que los niños también son angelitos que el Señor quiere. Tampoco. Nadie va al cielo ni a estar con el Señor cuando se muere. Todos son testigos que siempre lo van a sepultar en una tumba. Entonces, ¿por qué está diciendo que se fue para el cielo?
La Biblia dice que el espíritu va a Dios quien lo dio y el cuerpo va al polvo de donde fue tomado, nada más. Entonces, ¿cómo está con Dios? Los espíritus están guardados para el día de la resurrección. Y en ese día el Señor simplemente va a soplar. Y una vez, los muertos van a resucitar. No vienen con Él. Los ángeles, que es una creación de Dios, no son hijos de Dios, sino una creación de Dios, ellos vienen con Él. De manera que los ángeles han tenido una actitud siempre activa en el ministerio de Jesús. Encontramos que la Biblia nos sigue diciendo que fue creído en el mundo. En Cesarea, en casa de Cornelio, el centurión, por primera vez los gentiles tuvieron participación en un culto y oyeron la palabra, fueron llenos del Espíritu Santo y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 10, 45 al 48. Estoy hablando de los gentiles, argumento que algunos usan, diciendo que el bautismo en el nombre de Jesús era solo para los judíos. Pobres, sinceramente no han estudiado la Biblia o simplemente se hacen los sordos voluntarios. Y no solamente eso, sino que también a la gente le meten esas cosas y se aprovechan de que la gente no está estudiando la Biblia. Simplemente oye al predicador cuando predica, pero no están leyendo la Biblia. Si leyeran la palabra de Dios, saldrían de tanta ignorancia que hay ahora. Así ha sido predicado a los gentiles el Evangelio en todo el mundo. Dice Colosenses 1:6, ha sido creído en el mundo. Y Marcos 16:20 dice que ellos predicaron el mensaje del nombre de Jesús en todas partes, ayudándoles el Señor. Hasta aquí, en El Salvador, gracias a Dios, se está predicando que Jesús es el único y verdadero Dios. No hay más que añadir. Él es el Todopoderoso. No hay más que decir. Jesús es la única respuesta para la humanidad. Es la respuesta que Dios nos ha dado en Jesús. Fue recibido arriba en gloria. Dios hizo juramento que Él a otro no daría su gloria, ni su alabanza. Isaías 42:8. No dice a otro. Jesús fue recibido arriba en gloria. Dice Hechos 1:9 y Marcos 16:19. Para el Señor Jesús sea la gloria y la alabanza, nos dice Apocalipsis 5, desde el 4 al 11 y 5, 11, 12. Porque a Jesús se le da la gloria y la alabanza, porque Él no es otro, sino que Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento que ha venido para estar con nosotros. Dios se creó ese cuerpo humano aquí, en la tierra. Él no bajó del cielo, fue engendrado y creado en el vientre de María y nació aquí en el mundo. Si algunos dicen que el Hijo vino del cielo, ¿y este que nació en la tierra, quién era entonces? ¿Es un segundo hijo o quién es? La Biblia nos da detalles claramente que Jesús fue engendrado en el vientre de María por efecto del Espíritu Santo. Y es a Él quien le llamaba Padre. Jesús le llamaba Padre al Espíritu Santo, no a un anciano como lo dibujan el catolicismo. Dios es el Dios Todopoderoso. Jesús es el único Dios verdadero. Él es el Verbo encarnado. El Dios que por naturaleza es espíritu. Este es el misterio, que Dios se manifestó en la carne sin dejar de ser Dios. Y fue declarado Dios sin dejar de ser un verdadero hombre. De tal manera que Él es el verdadero Dios y perfecto hombre. Esas dos naturalezas estaban morando en Jesús. Por eso en la Biblia vemos cuando Él actúa como Dios y cuando Él actúa como hombre. Habla como Dios y habla como hombre. ¿Por qué? En su limitación como humano, Él tuvo hambre, necesidad de orar, necesidad de ayunar, necesidad de caminar, de dormir, sintió miedo y tantas cosas. Llegó hasta la cruz del Calvario y estando en la condición de hombre, hasta en la cruz, Él clamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? En otras palabras está diciendo: Padre, ¿por qué me has dejado? La plenitud del Espíritu Santo lo abandonó para que Él muriera como hombre. Él no murió en calidad de Dios, sino en calidad de hombre. Pero Él, para ser ese hombre, no dejó de ser Dios.
y siendo perfecto hombre, es el verdadero Dios, y el verdadero Dios es también el mismo hombre. En síntesis, vemos la vida y ministerio de Jesús, e indiscutiblemente grande es el misterio y la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Este era un canto que la iglesia primitiva cantaba. Es una porción de inspiración que escribió el apóstol Pablo, y en ella lo que hace es tomar en síntesis todo el ministerio de Jesús, mostrando que fue Dios que se manifestó en carne, fue Dios el que se dio a conocer con un cuerpo humano, y ese es el mismo Dios. Dios nunca se ha multiplicado, ni nunca lo va a hacer. Él es el Todopoderoso, primero y último, el Alfa y el Omega, el único Dios verdadero en quien podemos confiar. Y gracias a Dios, todas las promesas están resumidas en el nombre de Jesús. Todo estudiante asiduo de la Biblia y con interés de conocer la verdad, se dará cuenta que no hay dos dioses ni dos personas en Dios. Dios es uno en el sentido numérico, y ese único Dios